incluyen acciones regulatorias y antabólicas, ¿de acuerdo? De manera que permite mantener las funciones cardíacas en un nivel adecuado. Tiene, por ejemplo, el sistema parasimpático del corazón, inerva los nodos y también por el lado simpático inerva la parte de la conducción. A eso que vemos en los sistemas y cómo están distribuidos. Tenemos una sinapsis preganglionar, una terminal preganglionar que tiene acetilcolina, y la postganglionar que tiene acetilcolina se llama receptor muscarínico del sistema colinérgico. Tenemos en la sinapsis simpática, que es una presináptica con acetilcolina, y la postsináptica con noradrenalina, ¿de acuerdo? Igualmente en el músculo esquelético. Esto se da porque recuerden que la acetilcolina tiene una actividad bastante importante en todos los sistemas nerviosos autónomos, sobre todo en el parasimpático. A ver, también eso lo hemos diferenciado. ¿Dónde tenemos los receptores dopaminérgicos? Doctor, por favor, pásenme una hojita. Muy bien. Receptores alfa y beta no son lo único que hay. Tenemos también receptores de dopamina que tienen otras funciones. Sin embargo, el D1, el receptor D1, cuando se activa, podría generar activación también del beta 1 y la dopamina se puede emplear en estados de bajo gasto cardíaco. Tenemos también los clorhídridos que son de la alta clase. Tenemos los opioides que han visto en el seminario de lo que era sobredosis de fármacos, recuerdo. El sistema que domina, o los sistemas que dominan el cuerpo son este del estrés y este del reposo y reparación. La regulación finalmente permite que se mantengan las funciones vitales de la vida. También esto lo colocamos en la práctica, me parece. Si tienes la verdad conmigo. Receptores son ionotrópicos o metabotrópicos. Todos son en cambio, los receptores que tenemos químicos, los muscarínicos son metabotrópicos, los químicos son metabotrópicos. Mira dónde actúa. ¿Cuál es el más importante de los tres sinápticos? La norepinefrina. ¿Y será su efecto dilatador o constrictor? Según lo que ves ahí. Si te estás dando cuenta, el alfa 2 lo que hace es disminuir la liberación de norepinefrina. ¿Viste acá? Estos, la entidad sináptica, ¿sí? Postsinápticos son todos, el único presináptico es el alfa 2. El alfa 2 también bloquea la liberación de norepinefrina. Su efecto en el vaso sanguíneo va a ser dilatar o contraer. Si la liberación de adrenalina disminuye, ¿hay contracción o reacción? Disminuye la liberación de adrenalina. De entender cada receptor sale toda la parte de fármacos que conocen ustedes, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos tiene funciones diferenciadas en tejidos diferenciados. Luego, como ven en la gráfica, se da el proceso de transporte y degradación, la eliminación con estas enzimas y finalmente se puede un concepto acá es que estos receptores tienen estas características, ¿no es cierto? Alfa y beta receptores. Recuerden, ya vimos que es presináptico y postsináptico. La mayoría de receptores son postsinápticos y apenas tenemos este como el más importante del presináptico. En menor cuantía está el beta 2. Quiere decir, los que son presinápticos disminuyen la liberación de catecolaminas y los que son postsinápticos básicamente la incrementan. Cuando yo actúo en alfa 2 y en higiene vasodilatación, ¿para qué podría ser útil ese fármaco? ¿Para qué enfermedad? Describe un fármaco
fármaco? Alfa 2 selectivo. Con voz más convencida que la que tienes en este momento. Agonista alfa 2. Yo te voy a colocar en el examen eso. Te voy a colocar el fármaco, dónde actúa y cuáles son los efectos. Clonidina, alfa 2 agonista, vasodilatación. Punto. Ya hemos dicho de que no vamos a entrar a la parte de enfermedades. Eso está indicado. Pero sí van a ver eso con enfermedades en la segunda parte. Cuando hagan hipertensivos, ahí van a ver este tema. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Deben grabarse ustedes los efectos de los alimentos, sobre todo en los aparatos fundamentales: sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema respiratorio y sistema abajo metabólico. Cuando uno está bajo estrés, doctora Pérez, ¿quiere más energía o menos energía? Más energía. Entonces, cuando yo estimulo los adrenérgicos, la adrenalina, ¿habrá hiperglicemia o hipoglicemia? Dale. ¿Qué habrá? ¿Hipoglicemia o hiperglicemia? ¿El estrés que te origina hipo o hiperglicemia? Yo quiero más energía para responder al estrés, hiperglicemia. Entonces, eso que estás viendo ahí, mira, ¿ves? El beta 2 aumenta la secreción de insulina, el alfa 2 la disminuye, se van regulando. El beta 1 aumenta la secreción de renina en la parte intramolecular, el alfa 1 la disminuye. Ese es el trabajo realmente de los receptores, la regulación continua, ¿de acuerdo? Entonces, cardiovascular, respiratorio, nervioso y del sistema de energía, que es básicamente páncreas y glándula suprarrenal, es que depende de este contexto de los receptores. A ver, ahí tiene pregunta de su examen: receptores que actúan en el vaso sanguíneo. Margen de Fals, o margen de verdadero. El beta 2 dilata por dilata. El estímulo beta 2 dilata, sobre todo en la musculatura. El estímulo alfa 1. Por tanto, si yo quiero usar un fármaco para bajar la presión arterial, puede que sea un bloqueante alfa 1, ¿cierto? Porque va bajo la arteria. Alfa 2, contrario del alfa. Ahí usaría un agonista alfa 2, clonidina, metildopa, moxonidina. ¿De acuerdo? Entonces es sencillo. De la acción de cada receptor se desprenden rápidamente los fármacos y la actividad que este tiene. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el más conocido, es el beta 1, en el corazón, aumenta todas las propiedades cardíacas. ¿De acuerdo? Aquí está. Tiene cronotropismo positivo, inotropismo positivo, vasmotropismo y bromotropismo como condiciones asociadas. Se estimula no solo el músculo para que se contraiga, acá, también se estimula las células del marcapaso. Aumenta el calcio y la contracción aumenta no solo en fuerza, también en frecuencia. Efectos del estímulo beta 1, ¿cuál sería, doctor Ignacio? Taquicardia y hipertensión. ¿Ok? Entonces, yo cuando quiero que un paciente suba la presión arterial, cuando la tenga baja, obviamente, ¿no? Ahí tengo que usar agonistas adrenérgicos beta 1. Lo vamos a ver ahorita. Ahora, lo que me preguntaba Pérez, que con bastante temor y duda me contestó: en el sistema metabólico hay que usar toda la energía posible. ¿Quién almacena la energía, doctora? Cuando tú comes, ¿quién almacena la energía del otro? Tu hermano. Acabas de comer y tu hormona almacena energía, ¿y dónde lo hace? Tenemos un problema con fisiología. Señor de usted, ¿quién almacena la glucosa en qué tejido cuando la has comido?
¿Qué hormona? La insulina. ¿En qué tejido la guarda? ¿El tejido nervioso? Nada más ahí. Lo más importante es el tejido hepático muscular. Cuando tengo yo estrés, cuando libero alérgicos, ellos van a buscar la glucosa de esos lugares y la van a sacar. ¿Cómo se llama este proceso inicial? Se llama glucogenólisis. Se agarra como glucógeno y se agarra hiperglicemia. Pero cuando pasa esto en el tejido grasa, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan? Hay hipólisis, se libera glucosa, es cierto, porque acá hay glucosa, pero con ácido gástrico, ¿es cierto? Y eso con el tiempo se vuelve proteínas de alta y baja densidad. El estrés, por ejemplo, trae aterosclerosis temprana. ¿De acuerdo? Porque está generando ese tejido o ese componente, dado la glucosa como con el ácido o con el ácido gráfico. A ver, esta es la forma como se elaboran las catecolaminas. Miren que creo que es la cuestión más interesante más adelante. Recuerden, empieza con la dopa y finalmente la dopa se convierte en dopamina, la dopamina se convierte en norepinefrina y en la médula adrenal, esta se convierte en ¿qué? ¿En qué se convierte la norepinefrina? ¿En qué se convierte esta norepinefrina en la médula suprarrenal? ¿En qué se convierte? En epinefrina. No son los mismos. Vamos a ver cuál. Esto es lo que le voy a poner en el examen. ¿Qué efecto tiene este fármaco y qué receptor está actuando? Si te digo, este fármaco es también este efecto beta 1, ¿cuál será un efecto que no se presenta o uno que se presenta? Ahí lo tienen en el corazón, beta 2 en el músculo liso, inclusive tenemos beta 3 básicamente en el metabolismo de grasas y en la glucógeno. Miren los efectos del estímulo beta 2. Si tienes el beta 2 estimulado, origina broncohidratación. ¿En qué patología se puede usar un beta 2 agonista? Doctora, ¿usted cómo opina? El beta 2 agonista dilata los bronquios. ¿En qué patología se utiliza? ¿En qué patología hay bosque dilatante de bronquios? Muy bien. ¿De acuerdo? Fácil, no se da ningún problema. Si tengo un paciente, ¿en qué paciente podría convertirte un beta 1 agonista? Al lado tuyo que no lo tiene idea. O sea, muy bien. Y tiene shock, ¿no es cierto? De cualquier tipo. Entonces, sacar la utilidad de cada agonista es sencilla y el antagonismo todavía es mejor. Ahí tienen los receptores presinápticos, ¿verdad? Y miren que los presinápticos alfa 2 inhiben la liberación de neurotransmisores, inclusive actúan en el sodio, en la acetilcolina y inhiben la agregación plaquetaria. Ahí tienen ustedes la síntesis, está creo que más les voy a explicar acá. Todo depende de este aminoácido llamado fenilalanina, se hidroxila, se convierte en tiroxina, una nueva hidroxilación la convierte en dopa o hidroxifenilalanina y a partir de aquí ya se forma la dopamina. Dopamina, noradrenalina y adrenalina son las tres catecolaminas naturales del cuerpo. Hablemos solo de adrenalina y veamos sus diferencias que tenemos con la noradrenalina. Es un potente estimulante, casi no diferencia entre alfa y beta. Beta 1, alfa 1, luego tiene beta 2 y al final alfa 2. Primero los cuatro, de manera diferenciada, pero los cuatro, ¿de acuerdo? Producto final de la síntesis de catecolaminas, su vida media es de 2 a 3 minutos. Según su vida media, detrás de Ignacio. ¿Detrás de Ignacio? No, si su vida media es corta, ¿se une mucho a proteínas o no? ¿Tiene vida media de 3 días? ¿Se unirá mucho a proteínas o no? Entonces, eso permite que pase a varios
pasa, ¿no es cierto? Tienen un tiempo de vida media bajo, bajan de unas proteínas y un volumen de distribución relativamente alto. Ahí hay un comentario interesante. La catecolorretirtransferasa y la monoaminoxidasa lo que hacen son rápidamente metabolizan en su glucosa intestinal las catecolaminas. Nunca se dan por vía oral justamente por eso. No tienen actividad por vía oral, es muy pequeño. ¿Por qué la vía subcutánea será limitada? Doctora, ¿usted? Sí. ¿Por qué cuando coloco subcutánea la adrenalina, su absorción va a ser limitada? Sin embargo, un buen intramuscular, un buen inhibidor, también una vía tópica muy interesante. ¿Por qué será limitada? Subcutánea. Cuando colocas, ¿qué pasa con los vasos de circunferencia? Entonces, origina vasoconstricción por la vía subcutánea y eso limita bastante su absorción. ¿En qué cuadro usamos intramuscular adrenalina? ¿Vida o muerte? Pregunta de examen. ¿En qué cuadro usamos adrenalina vía intramuscular? En el órgano adrenal. ¿En qué músculo? Yo había escuchado que también se podía colocar directamente en el corazón. Es una práctica un tanto dejada de lado porque finalmente a veces lo que pasa con la aguja se coloca así en el paro cardíaco o se colocaba así, y es una práctica en desuso, ¿no? Antes sí le colocaban, le hacían un cálculo de dónde estaba la punta del corazón y ahí colocaban unos eran así y yo lo usé en Italia. A veces rompían también el hueso y colocaban la adrenalina y tenían efectos transitorios, pero si tenías un infarto no te salvaba, más te llevaba más rápidamente a la muerte. Así que reanimación cardiopulmonar avanzada es otro tema que nos toca en el ciclo 9 a 10. Ahí lo contamos. El día no se crea demasiado. Entonces, la adrenalina se distribuye, como dijimos, en toda la anatomía, justamente porque no soy la proteína, y también dura poco. Si la coloco en monodosis, solo una dosificación, en 3 minutos no tengo nada. Por eso debe ser en infusión continua, ¿de acuerdo? Atraviesa placenta, leche materna, pasa la barrera hematoencefálica y cómo llega al sistema nervioso central. Ahí tienen ustedes el metabolismo y ahí hay un mediador importante. ¿Cómo se llama? El ácido mandélico. Ese es el principal producto excretado de las catecolaminas. Cuando su valor está muy alto, se hace el diagnóstico de feocromocitoma, ¿de acuerdo? A ver, ahí tienen los efectos en los tejidos y van a ver ustedes qué receptores están tomando. ¿Cómo se llama? Y digo, en el útero origina la relajación del músculo uterino. ¿Qué receptores? ¿Qué receptor hemos agonizado si originado de la relación del músculo uterino? ¿Qué hemos estimulado si originamos de la relación intestinal? Básicamente beta 2. ¿Qué estamos generando en el bronquio? Beta 2. Todos los frutos de acá son beta 2 agonistas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo te coloco un fármaco, dime un beta 2 agonista, cualquiera. Beta 2 agonista. El salbutamol tiene sus efectos colaterales, ¿de acuerdo? Entonces, el salbutamol también se emplea en el trabajo de parto prematuro para relajar el músculo uterino y ahí tienen sus usos. Hasta ahí podemos llegar. 2 glándulas bronquiales. El receptor beta también origina inhibición de secreciones, inhibición de la migración leucocitaria, incremento de la glucogenólisis. ¿Y qué es gluconeogénesis? Sácame esa duda. Ya,
producción de glucosa a partir de derivados que no son carbohidratos. Usan proteínas, aminoácidos, etcétera. Creas glucosa de componentes que no tienen que ver con ello. En el grupo esquelético, en los islotes de Langerhans, beta 2 incrementa la secreción de insulina y el alfa 2 la disminuye, de manera que depende de un equilibrio ese tipo de secreción. Igual tenemos en la parte de esto regular. ¿Qué pasa en el corazón? Aumenta las propiedades, pero algo muy importante. Cuando aumentan las propiedades, aumenta el consumo de oxígeno. Por tanto, disminuye la eficiencia cardíaca. Consumo más para producir menos volumen sistólico. ¿De acuerdo? Estimula la desvalorización en la fase 4, o sea, por ejemplo, la taquicardia. Transitoriamente aumenta el flujo coronario. ¿Dónde se definen las coronarias? Gimnasia. ¿Dónde se forman las coronarias? En la parte superior del corazón. ¿Dónde están? ¿Dónde están en el centro de la zona? No, ¿dónde están? Están en la raíz de la aorta. Ahí están dos agujitos. Y de nuevo, puede afectar. Recuerden que los efectos mayoritariamente son beta 1 y alfa 1 al inicio y beta 2 después. Esto pasa en el músculo liso con el uso de adrenérgicos. Hago la diferencia. La norepinefrina no tiene efecto beta 2, de manera que lo que pasa ahí con el beta 2 no tiene la norepinefrina. Salvo eso, el resto es igual, ¿de acuerdo? Miren, cae el tono de la contracción del músculo liso, sobre todo el digestivo. Como no actúa en beta 2, la noradrenalina no tiene ese efecto. El estómago se relaja también el músculo uterino, relaja el músculo bronquial. La noradrenalina tiene potencial broncodilatador, no, porque no actúa en beta 2, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia que va a venir en el examen. Porque es uno y porque no la otra. Aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el metabolismo del glucógeno y gracias a los glucógenos libres, induce hiperglicemia, porque justamente es una respuesta de efecto que tenemos más. ¿Qué pasa en el músculo estriado? Una cosa rara. Si ustedes me dicen que estimula alfa 1, es vasoconstricción, ¿cierto? ¿Y estimula 2? ¿Dónde está el beta 2? En el músculo de las extremidades, sobre todo en el resto. Entonces, eso origina que caiga la presión diastólica. Esta vasodilatación de los músculos, de los vasos sanguíneos en el músculo estriado, origina que caiga la resistencia vascular periférica y la presión diastólica. ¿De acuerdo? En el riñón puede que origine vasoconstricción de la arteria renal. ¿Y eso qué va a originar? Cuando la arteria renal se contrae, ¿qué se libera en el aparato glomerular? ¿Qué se libera? Renina, muy bien. Entonces, dados el estrés y la liberación de catecolaminas origina también este tipo de componentes. En el útero que hay la adrenalina, sobre todo origina relajación del músculo uterino, pero depende de, uno, la fase de la gestación, dos, la especie y de la dosis. ¿Okay? En el último trimestre del embarazo y en el parto puede que inhiba la comunicación uterina, por tanto, es necesario recordar que la terapia que se ahora de psicoprofilaxis en las gestantes disminuye esta liberación y tienes un parto eutóxico con mucho mejor características. ¿De acuerdo? Acción lipolítica activa esta enzima que degrada lo que son el tejido graso y lo vuelve ácido grasos libres, aumenta el colesterol, los fosfolípidos, las proteínas de más densidad, que lo comentaron también, y tiene acción canalítica, incrementa el metabolismo hasta un 20-30% a dosis convencionales. Eso es la adrenalina. Y ahí tienen ustedes los ejemplos que nos dicen en la práctica. ¿Alguien de acá no hace la práctica última? ¿No hace la práctica con una disciplina? ¿Alguien no la hace de acá?
diferencia? Mira la presión arterial sistólica. Míralo acá o míralo acá. La noradrenalina sube las tres presiones. ¿Se dan cuenta? Lo miren. Sistólica, acá, ¿se ve? Diastólica, aquí en negro. Y la presión arterial media. Sube todas las presiones. En cambio, la adrenalina, justamente por el efecto de vasodilatar con el beta 2 en los músculos, origina una caída de la presión diastólica, no una subida, aumenta la presión sistólica y la presión arterial media no se mueve casi nada. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia entre ambas. ¿Okay? Y por el efecto alfa 1, miren, este fármaco de acá, no es epinefrina, es más vasoconstrictor que la epinefrina. ¿De acuerdo? Aquí están las diferencias también están en el libro de Luna. Recuerden que básicamente viene la diferencia por la presión diastólica y la acción de masa sanguínea. La norepinefrina tiene esas características, efectos sobre todo en beta 1, poco o ninguno en beta 2 y una gran actividad en alfa 1 y menor en alfa 2. Aquí está toda la salida, la energía de cómo sale. La adrenalina sale, se libera la postsináptica, estimula los receptores y también estimula el alfa 2 para que regule la liberación del núcleo celular. ¿Qué hace la noradrenalina? Contrario a la adrenalina, sube todas las presiones, no solo la sistólica, también la diastólica, aumenta la presión vascular periférica, disminuye la frecuencia cardíaca por el efecto vagal, aumenta el flujo coronario y los efectos metabólicos son parecidos pero no iguales a los insulínicos. Ahora, aumenta el flujo coronario de manera indirecta, aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué enseñan ustedes para un paciente con shock? ¿Adrenalina o no la adrenalina? ¿Qué enseñan en un paciente con shock? ¿No le parece? La hoja de listas está por ahí. No va a ser difícil. ¿La están pasando? ¿La están pasando bien o no la haces? Acá hay la hoja, por favor. Tiene una en la parte posterior. En el ojo produce efectos de menor intensidad que la adrenalina. Efecto de la adrenalina en el ojo, ¿cuál sería? En la pupila, doctor. ¿Cómo se llama eso? Se traba bien. En el bronquio esta no tiene efectos y en el útero por el contrario tiene un efecto paradójico que puede incrementar la contracción del útero y el neonato, sobre todo al final del embarazo, efecto alfa 1. ¿Okay? Ahí tienen los analéticos completos. Miren, si yo les coloco uno de ellos, deben saber dónde actúa el efecto tiene. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el isoproterenol parecido a la isopentalina, tenemos la epinefrina, la norepinefrina, la oximetazoline, tenemos agonistas alfa 2 selectivos, tenemos la clonidina, beta 1 la dobutamina y beta 2 la dobutamina. Patología básicamente de escritores y cardiovasculares. ¿Cómo se indica, cómo se orienta esta definición de agonistas indirectos? A ver. Los de acá liberan el fármaco y actúan directamente en los receptores. ¿Y acá qué pasa? ¿Por qué mecanismos? ¿Por qué mecanismos? Estos fármacos son agonistas indirectos. Aumentan la disponibilidad de eléctricos sin cambiar su síntesis. ¿Cómo lo hacen? Aumentando la liberación, eso se llama vitaminas, inhibiendo la recaptación de ellas, de manera que permanecen más tiempo en la energía sináptica y hacen un efecto mayor, o inhibiendo las enzimas que las liberan. 4 formas:
Yo no coloco más agonistas, lo que hago es bloquear la pérdida que ya tengo y me funciona mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo ese acercamiento de los fármacos magnéticos, ahí está nuevamente, miren, la tendencia de la dopamina que va a todos, pero básicamente va al beta 1, la norepinefrina va básicamente a estos tres, y la epinefrina va a los 4. Y los derivados sintéticos que realmente se quedan con solo un receptor estimulado para su mecanismo de acción. ¿Qué hicimos de parecido de laboratorio con otro medicamento? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Allá incluso porque había otro que se llama en la práctica. ¿Cómo se llama? ¿Alguien hizo la práctica? ¿La práctica de este punto? Montalvo, ¿qué dices? ¿Qué fármaco se parece a este que se ha usado toda la práctica? ¿A la ISO? ¿A la ISO la práctica? ¿Te parece la Se parece a la isopenalina. Es beta no selectiva agonista, beta 1 y beta 2, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el nivel de presencia histórica. Inclusive aumenta la histórica de diferencia de eso. Hago un gasto cardíaco, relaja la musculatura bronquial, cae la elección extendida, pero en general tiene el efecto beta 1. El paciente que se quiera manejar algo con este fármaco, ¿qué va a pasar? Va a ser hipertensión y taquicardia, ¿de acuerdo? Entonces no sería adecuado emplearlo. La dobutamina tiene una cosa bien especial. La dobutamina se emplea como alternativa segunda a la noradrenalina. ¿Por qué? No aumenta demasiado la frecuencia cardíaca, puede incrementar las tres presiones, la histórica de presión chilena, puede crearse pacientes con insuficiencia cardíaca, inclusive en el cuarto modo de miocardio. Miren que la vida media es exactamente igual a la anterior, 2 minutos. Se debe colocar en infusión para que con una meseta que esta la continúe en el tiempo. Tenemos nosotros a la alfa 1, tenemos la epinefrina colocada en gotas gruesas para la descongestión de la cavidad nasal. Tenemos el metadamino que ya no se emplea. Tenemos la epinefrina que yo uso siempre, que se ha dado operaciones para manejo de hipotensión por vasodilatación. En la anestesia hay hipotensión porque también de todo se vasodilata y lo voy a manejar con él. Y la pentetramina, que básicamente es un agonista de tipo indirecto que tiene que ver con la cocaína, con los anfetaminas. Estos cuadros están aquí, ahí están los receptores. Deben conocer todo esto de acá. Hasta aquí por lo menos. Todo ese cuadro. La biología, dónde actúa, qué es lo que hace, dónde actúa, qué es lo que hace, el principio tenedor, dónde actúa y qué es lo que hace. Sobre todo, tratar de mantener la indicación de lo que es alfa-beta, un agonista del tipo beta base. ¿Okay? Ahí tiene otro cuadro que está en el Woodman, también este cuadro. ¿Está en el Woodman? Sí. Lo que tiene que ver hasta acá. Todo lo que hay acá dentro del video. ¿Qué es lo que hace en el sistema nervioso central? ¿Qué es lo que hace en la presión arterial? ¿Cómo es diferencia sobre el vaso sanguíneo? ¿De acuerdo? Esta parte inicial es esto. ¿Ok? Ahí tienen los nombres que se van a preguntar. Varios de ellos han venido en la práctica. Tenemos clonidina, no tenemos la prazosina, pero fenilefrina, la pasolina, clonidina, metildopa, dobutamina, anterior. Sobre estos fármacos se van a hacer algunas cosas diferentes. ¿Quién fue la metildopa? Doctora. ¿Dónde actúa la metildopa en este momento? ¿Qué hace donde actúa? ¿Es un agonista o antagonista?
agonistas diferentes como la dopa. ¿Qué receptor está agonizando? No sé. Aquí estamos hablando de dopa. ¿Agoniza o antagoniza? Agoniza alfa 2 porque tiene que coger ya modificado. Cada uno de ellos se tiene que saber que estos fármacos, como hemos visto y que están en la práctica, son los que vamos a pasar a ejecutar. Pero aquí usamos finalmente los analéticos para reforzar el cuerpo a una tarea de estrés. El aumento de presión arterial, el ánimo arterial, los estados de shock que realmente afectan los órganos nobles, y más importante para este video. Y un grupo de receptores que no conocemos muy bien. ¿Cómo se llaman? Receptores dopaminérgicos. También son catecolaminas. Normalmente no tienen ese potencial que tenemos con la palabra de la. Y este sistema de uno que actúa la electricidad y este Dios que la mide, finalmente da el tipo de conocer estos receptores que puedan actuar. ¿Okay? Tenemos el D1 a dónde, en el caso del renal, mesentérico y coronario, pero a dosis bajas. Eso lo voy a colocar muy claro. Si yo coloco dopamina, miren, de 0,5 a 3 microgramos por minuto, no va a pasar nada. Si coloco la dopamina entre 5 y 10 microgramos por kilo minuto, va a haber qué cosa? Activación del receptor beta. Pero si mi presión, en todo caso, o si mi dosis sube a más de 10 microgramos por minuto, se aumenta el efecto alfa 1. Entonces tiene efectos, igual que la proteína, un poco medidos por lo que tenemos de efecto de la dosis. ¿Cuántos sistemas tenemos en el Carlos Basales? ¿Carlos Basales por eso? Dime uno. ¿Qué más? Aparte, otro. Carlos. Otro. Todos ellos tienen que ver con el control del movimiento. ¿En qué enfermedad tiene el temblor? ¿Qué enfermedad? En todo caso, el Parkinson. En todo caso, ¿qué debo hacer? Dar un medicamento que le ponga disponibilidad de lo que es dopamina para que el paciente no tiemble nada más. Sencillo, ¿no? Seguimos. La dopamina, ya hemos comentado, tiene este tipo de funciones. Actúa dosis dependiente, ¿de acuerdo? Puede que al final tenga un efecto alfa 1 que no es para nosotros un beneficio, por el contrario, va a limitar más el cuidado de la carga completa de la vida. Tiene interacción con estos derechos, dura muy poco aquí y actúa rápidamente. Cuando queremos usar presión arterial, colocamos una dosis de carga. A ver, las catecolaminas, por si acaso, se miden así. ¿De acuerdo? Microgramos por kilo minuto. La infusión de ellas tiene que dar en un sistema controlado. Tenemos que tener el efecto atómico, el efecto en el miocardio. ¿Cuántos canales tenemos de calcio? A este fenómeno. ¿Cuántos tipos tenemos de canales de calcio en el centro cardiovascular? Diplomática, ya, tenemos canales tipo L que están en el músculo y tipo T que están en los nodos, ¿de acuerdo? A los dos que son estimulados, por eso que genera aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos que a dosis normales, a dosis pequeñas, actúa en ese fenómeno mesentérico, inclusive se usa como diurético actualmente. Y no va a sacar sobre todo en el shock.
Entonces se pueden originan taquifilaxia. ¿Qué es taquifilaxia? Yo le coloco un montón de dedos que termina capaz de 5 o 6 días y el efecto empieza a bajar. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Arritmia. Generalmente la dopamina tiene más taquicardia, de manera que el flujo sanguíneo coronario puede tener afectado. Choque anestérico, choque hipovolémico, aumento de la presión sistólica y significa diastólica. Ahí tenemos los alertas más importantes. Esos de dopamina. Dopamina actúa, como vimos, en los receptores de esta 1 al inicio, que originan hipertensión renal, y acá básicamente tiene aumento del gasto cardíaco. Tienen los agonistas. La L-dopa, Pablo, ¿para qué es? La L-dopa, ¿qué es? Para el impacto. Yo doy al paciente L-dopa, y finalmente lo que hago es cuidar pequeñas cantidades de dopamina en la zona de la interacción farmacológica. Esos son los antagonistas básicamente antidepresivos y de las acciones que tenemos acá, la más importante, la clozapina. ¿Sí? Ahí tienen los agonistas, enfermedad de Parkinson, shock, insuficiencia cardíaca. Los antagonistas de los medicamentos que dan de la dopamina se refiere básicamente al contenido de la multiplicidad digestiva, sobre todo en los ácidos. A ver, ahí tienen un resumen de los dopaminéticos, ¿se dan cuenta? Grábense el nombre de acá. Lo que mira. Entonces, ahí tienen la lista de los antagonistas. ¿Cuál será la más importante clasificación de acá? ¿Cuáles son los más usados? De todo lo que está ahí. De todo. No, tú. De todo ese grupo, ¿cuál se usa más? No. ¿Beta o alfa? Los beta bloqueadores tienen varios usos, demasiados en medicina. Se usa para hipertensión arterial, para ritmos supraventriculares, para pacientes coronarias, ¿de acuerdo? Y dentro de ellos nos damos cuenta de que tenemos generaciones. Entonces, pregunta del siglo pasado. Yo te pregunto por un medicamento de flexibilidad adecuada para un hipertenso, ¿cuál le pondrías? ¿Acebutolol, carvedilol o milibolol? ¿Cuál? Se colocaría el que tiene mejor generación y está probado milibolol. ¿Que le puedo colocar acebutolol? Sí. Pero que puedo dar alternativas de llegar sobre todo funciones del cardio. A ver, en esto de los receptores beta bloqueantes tienen esto de acá mismo. ¿Tienen así o no así? ¿Qué es esto de así? ¿Está en el libro? ¿Quién? Actividad simpático-mimética intrínseca. De manera que todo lo que tenga así lo va a bajar menos la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Aquí ustedes tienen, según el lugar de ubicación, el receptor finalmente responde a este tipo de estudios. Tenemos el bloqueo beta 2, origina básicamente clorofosfamina. La estimulación beta 2 puede que termine origine clorofosfamina. Entonces tenemos receptores en todos los campos se van, entre comillas, disputando dónde va a quedar cada uno de ellos. Miren, ¿qué pasaría si tenemos alfa 2? ¿Qué pasa con cobaltos en alfa 2? Beta 2, ¿dónde actúa?
leucina para la hiperplasia benigna de próstata, ¿de acuerdo? Tenemos los bloqueantes selectivos y aquellos que están de la última generación. ¿Qué más tenemos? Bloqueantes de acción indirecta. Estos básicamente van a evitar la formación de la tirosina hidroxilasa y la dopa-hidroxilasa que sujeta el aparato de movimiento intrapiramidal a las zonas de los músculos. Receptina, como la que inhibe al agente de catecolamina, y aquí tenemos un cuadro un tanto más dramático, inhibidores de la liberación de catecolamina, porque ellos finalmente pueden disminuir la estabilidad de la membrana y el efecto por más de 8 horas. O sea, es un efecto muy prolongado. Ese está en el Gullman, así que vean por favor, ahí están los bloqueantes, arriba los pueden ver, no selectivos, bloqueantes selectivos, de primera generación, bloqueantes no selectivos, miren el nombre, beta 1 selectivos, que son los que están acá, los que más se tienen ahora, y también tenemos los vasodilatadores que pueden haber sido rotados a esta parte de acá. A más generación, menos efectos colaterales, ¿de acuerdo? Y tenemos también esto, lo vamos a juntar, esto y esto, están dos cosas de la acá no, por lo menos en el libro de hipertensión. Si yo te digo el estímulo beta no selectivo origina incremento de lo que es el colesterol LDL, ¿qué me dices? ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Yo te digo, el estímulo bloqueante beta, ¿qué efecto tiene en el colesterol? ¿Lo sube o lo baja? Ahí está. El beta bloqueo modifica el perfil farmacocinético de los grasas libres. ¿De acuerdo? Entonces, frente a la estimulación de cualquier beta 2 no selectivo, yo voy a tener todo esto de acá. Depende también del grado de disposición y gradosa. Tenemos también las aplicaciones. A ver, empezamos por el principio. Dime un beta 1 para hipertensión intracircular. Dime un beta 1 selectivo para lo que es estados hipotensivos. Eso es tu examen. Fármaco, dónde actúa y la actividad que tiene. Enfermedades no, pero deben impedir en qué se puede usar, ¿de acuerdo? A ver, un fármaco para el caso de una doctor, ¿usted no? ¿Por favor, la lista? Un fármaco para hiperplasia renal. Tamsulosin, terazocina, ¿de acuerdo? Oxazocina, muy bien. Un fármaco para angina del pecho. ¿En qué periodo de la actividad cardíaca se llenan las coronales? ¿En qué periodo se llenan las coronales, te acuerdas? No tiene que ser un electrocardiograma, ¿no? De la sístole. Las coronales se llenan ¿cuándo? ¿En el sístole o en el diástole? ¿Dónde se llenan? ¿En el diástole? Se llenan las coronales en el sístole o en el diástole. Fuerte, producción. Estamos en un lado y te puedes equivocar, tranquilo. No se puede, no vas a revisar. Vamos. La diastólica, muy bien. Entonces, en la presión diastólica que está acá, este es un electrocardiograma. ¿Cuál tiene más periodo diastólico? ¿El de arriba o el de abajo? La diástole se da entre cada sístole. ¿Cuál tiene más sístole? ¿Más diástole? ¿Este o este?
diástole, o sea que su frecuencia cardíaca esté más baja. Fácil. Yo bajo la frecuencia cardíaca, bajo el consumo de oxígeno y a la vez aumento el periodo diastólico para que tenga un coronario. Esto te digo es fisiología pura, no es farmacología. Muy bien, a ver. Ahí tienen un resumen de los fármacos que deben conocer antagonistas. Los que más usamos en medicina, lejos, pero lejos, son beta bloqueantes. ¿De acuerdo? Los de acá. Y en algún caso usamos alfa 1 y alfa 2. Alfa 1 bloquea